40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años, historia de una época, y estamos recordando ETA, historia de una infamia. Nos metemos en el 6º episodio, ETA, historia de una infamia, 1200 muertos, aquí en Radio Ya, y como siempre con nuestro amigo, con el periodista, con nuestro colaborador JF Lamata. JF, ¿cómo estás? Muy buenas, don Javier. La verdad es que están siendo unos programas duros por el contenido, duros por el recuerdo, por el paseo que tú y yo, cuando nos propusimos hacer este serial de programas, dijimos que sin prisas, lo que diera tiempo, los episodios que dieran tiempo, y mínimo va a quedar este y uno más como poco. Y ya duele, porque la gran contradicción que teníamos en este programa, y los oyentes lo van a entender, es que por un lado nos gustaría hablar de todas las víctimas del terrorismo, y por otro lado es tal la ignominia cometida que al final, claro, dices, ¿qué hacemos? Recitamos como un código de barras todos los nombres, que esa lista, el famoso debate, pero me da igual, aunque no me quieran comprar 1200, digan, no, son 1114 porque, vale, 1114. No, 1114 no, porque cuentas a los de Corona Aragón, comandos autónomos, Otegi, tal, vale, 800. Aunque fueran los 800, ya solo recitar esos nombres uno detrás de otro con sus dos apellidos nos llevaría tanto tiempo que dices, es que injusto es. Por ejemplo, es muy típico que a la gente le suenen, a los pocos a los que suenan, a algunos no suena ninguno, pues ¿quién resuenan más? El nombre del que era dirigente de un partido, del que era un mando, y el que era a lo mejor el que era un sargento pobre o un general retirado, ya ni siquiera eso. Y es muy injusto eso, pero no nos da tiempo, y entonces ya tenemos que hacer una selección, y es doloroso hacer ya de por sí eso. O sea, todo está dentro de... O sea, la misma semana la que mataban a Miguel Ángel Blanco Garrido, poco antes a un general jubilado le pegan un tiro en la nuca. Y con esto no quiero faltar respeto a uno y otros, y ya ni siquiera me acuerdo ni de su nombre, ¿no? Quiero decir, hay tantas víctimas, tantas causadas por esta barbarie, que es doloroso saber que en el fondo, incluso intentando hacer un programa para recordarlas, no podemos citarlas a todas, y todas tienen familia, todos tendrán su nieto, sobrino, tal, y son vidas que arruinó y destrozó pues esta panda de asesinos. Bueno, vamos, si te parece, a continuar, porque como bien dices, lo llevaría, solo el decir esos nombres, lo llevaría las programas 7, y programas 8, 9 horas solo hablando de esto. Oye, cuéntanos ahora. Yo quería hacer un inciso al comenzar hablando de un caso, antes de meterme en el año 97, que es donde lo habíamos dejado, pero un tipo de víctimas que está dentro de una cosa muy rara, de lo que podríamos llamar la esquizofrenia de la sociedad vasca en ese momento, que es las víctimas de la Ertzaintza, que es una cosa muy difícil de entender. Sí. Voy a explicar. Por ejemplo, en el año 1994 asesinan al jefe de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea, que era un policía, pero sobre todo un hombre del PNV. O sea, para que entendamos, es como el director de la policía, pues se entiende que es alguien que va a tener cierta confianza con el color político del gobierno de la comunidad, ¿no? El que sea jefe de la policía en Madrid va a tener... Por tanto, era alguien relativamente vinculado al PNV. Y fue asesinado por los terroristas porque, lógicamente, los ertzaintzas son sus enemigos, porque los ertzaintzas aceptan colaborar con la policía española. Y siempre ha sido muy raro. Estaba repasando yo las imágenes cuando asesinan a Joseba Goikoetxea, una persona que ha sido muy linchada y atacada por el diario Egin, el diario de los etarras, y además lo podemos decir porque su empresa editora Orain fue condenada tiempo después por vínculos con ETA. Le había puesto a parir porque este era un agente poco menos que del malvado Estado, un tío vasquísimo y nacionalista vasco, o sea, fascista, ya sabes. Bueno, cuando en su funeral habla Arzalluz y hace un discurso que no lo voy a poner entero porque es muy largo, pero vemos un fragmento que es probablemente uno de los discursos más contundentes que ha hecho contra ETA el señor Arzalluz en el discurso de la muerte de José Goikoetxea, asesinado por ETA. Vamos a escucharlo. Muchos de nosotros hemos sentido sentimientos de venganza. Yo creo que no hace falta decirlo, pero por si acaso, y especialmente a los jóvenes que no conocen todavía la trayectoria de este partido. Ojo con el odio. Ojo con el odio. Nuestros mayores eran cristianos y si odiaban sabían tapar el odio y les movía el amor a su tierra y a su pueblo, no el odio a nadie, aunque tuvieran motivos para odiar. Hoy hemos visto cómo se usa, cómo se esparce, cómo se manipula sistemáticamente el odio entre tanta gente joven que no sabe nada de lo que pasó antes.
y cómo se dirige ese odio a matar a todo el que estorba lo que ellos llaman una alternativa. Es fácil matar, también para nosotros. Todo el mundo sabe cómo se mata. Y somos más que ellos. Y podríamos matarlos a todos. Que lo tengan bien claro. Este probablemente es el discurso más duro que yo le he escuchado al señor Arzallus contra Él ETA. amenazaba diciendo que ellos también saben matar. Está hablando contra ETA. Está hablando por qué. Y me da rabia hablar en estos términos y Joseba Goicoechea no tiene culpa de nada. Porque uno de los suyos. Claro, bueno, es que hay una frase, no sé si es con este asesinato, que Arzallus dice, han asesinado a uno de los nuestros. No sé si es en concreto por este Yo creo que fue o por un empresario. con Corta, que luego hablaremos de ese caso. Eso es. Pero que es curioso este tema porque yo ese discurso, y además lo entiendo, pues es un momento dolido y tal, y además dice un amigo, pues casi hasta lo aplaudirías, porque además en esa intervención también se refirió a Egin y tal, y dijo, sois basura y estáis siendo cómplices de tal. Pero claro, lo llamativo del señor Arzallus... Claro, lo que pasa es, perdóname, cuando Bernadé, el pseudoperiodista, acusó a otros vascos y fueron asesinados, Arzallus no se puso tan gallito. Claro, porque no le había salpicado a él, ¿no? Cuando era en Egin contra Goicoechea sí le dolió, pero cuando era pues los casos que hemos citado aquí, como Binader o Punto Llora, que es otra revista que no se habla mucho ya, pero también acusada, porque es una revista de la órbita del PNV, también acusada de señalar a gente que luego fue asesinada por ETA, porque es que de estos ha habido muchos casos, incluso Pablo Sebastián, que es un periodista que a lo mejor lo hizo sin mala fe, pero que también señaló, tiene una condena por haber señalado a un empresario de estar vinculado con el asesinato de Muguruza, por cierto, algo que nunca se demostró, pero al empresario le mató ETA inmediatamente después, que es algo que solía hacer ETA cada vez que señalaba a alguien en este tipo de cosas. Y lo señaló Pablo Sebastián. Sí, en un periódico llamado El Independiente, que dirigía, y no estoy diciendo nada porque que no se sepa, porque es una condena que tiene él. Él tiene una condena. La familia de Olarte, que se llama el empresario, dijo, sí, pues le demandamos a usted, no por el asesinato, sino por haber acusado a su padre y a su marido de algo de lo que no se pudo demostrar y que es lo que usó ETA para asesinarle. Binader también tiene una condena, y le ponen en TV3 como si fuera un mito del primer periodista que anunció las cloacas. Aquí. Pero bueno. Este mismo Arzallus, que el que ha dicho ahora contra ETA, solo sabéis odiar o tal, y somos más que nosotros, es el mismo Arzallus que también en otro momento de la historia está en francés, pero creo que tiene su traducción subtitulada. Cuando le preguntaba a un corresponsal de Le Monde, ¿qué opina usted sobre ETA?, decía cosas como esta. Wenn Madrid weiter mit der Repression, mit dem Terror weitergeht, si el gobierno de Madrid continúa con la represión, con el terror, como hasta ahora, entonces continuarán existiendo las posturas extremistas y la moderación irá desapareciendo poco a poco. Este es el problema. Moderación, die Mäßigung, verschwindet auch nach und nach. Das ist das Problem. Ich finde, das Baskenland... Yo opino que el País Vasco hoy en día es un polvorín, que si hace explosión, lo que suceda será aún más grave que en Irlanda del Norte. En este caso, se llegaría a acabar con cualquier esperanza de democracia en el Estado español. ¿Qué tiene que hacer Madrid para que los vascos se sientan satisfechos? Sí, naturalmente, primero, que podamos creer que la democracia va a ser auténtica. Exigimos la amnistía para todos, una amnistía total. Y un último corte de esa entrevista de Le Monde que hizo al mismo Arzallus, que teóricamente en otros momentos se demostró tan duro con ETA. Atentos a lo que hizo al final de esta segunda intervención, esa misma entrevista a unos periodistas franceses, el presidente del PNV, don Xavier Arzallus. Preguntada su opinión sobre la lucha armada de ETA, dice: Esa es la concepción de ETA. A una dictadura armada se puede reaccionar con la lucha armada. En todas las constituciones democráticas existe el derecho a la resistencia. Si alguien ve en la acción violenta la única posibilidad de luchar contra la dictadura, tiene el derecho a hacerlo. Si la armada es la más adecuada, es una cosa que se puede discutir, pero no condenar.
Se puede discutir, pero condenar. Una cosa, aclaro que esta entrevista es después de que hubiera muerto Franco, ¿eh? O sea, que la dictadura a la que habla se refiere al Estado español, porque Franco ya ha muerto. En todo caso, no está refiriendo a, dentro de aquí tenemos ciertos programas que ni siquiera consideramos como que estaba justificado matar en temporada, pero vamos a poner unos cursis. Es que no está hablando, cuando la dictadura españora no se refiere a Franco porque ya ha muerto. Franco ya había muerto. Cuando hace esa entrevista, de hecho, yo creo que Divo no se atreve a hacer esa entrevista. Pero, entonces, entiendan a dónde quiero llegar yo a parar con todo esto. Es a la esquizofrenia del PNV. Digo, han matado a gente, es verdad que nunca mataron a un dirigente del PNV, pero bueno, gente, digamos, del entorno del PNV, como puede ser Joseba Goicoechea, y dices, pero el mismo Arzalluz, que de repente hacía declaraciones como ETA, somos más que vosotros y no vamos a odiar como vosotros, es el mismo que decía en otro momento, bueno, pero ETA se le puede debatir, pero tampoco condenar, ¿eh? No se le puede condenar, que a la lucha armada no se puede condenar. Que matar a un panadero, a un taxista... Yo como historiador, lo que quiera que sea como comunista, ¿en qué lugar de la balanza puedo poner a Arzalluz? No, pero, hombre, si tú momentos es que condene a ETA, sí, tú momentos y tú otros momentos los que no. ¿Cómo le calificamos? Bueno, yo creo que... ya murió este señor sacerdote jesuita. Ha sido colaborador necesario para que ETA matara tanto y tanto y tanto. Es decir, en la balanza no puede ser más que negativa. Es decir, la pena es que haya fallecido Arzalluz y no haya sido juzgado por su colaboración con ETA. Es decir, Arzalluz tenía que haber sido, yo como creo en la pena de muerte para algunos casos, sobre todo para la colaboración con banda armada, Arzalluz tenía que haber sido juzgado y haber sido ejecutado casi sin ninguna duda, porque no lo digo yo, las pruebas son las declaraciones que el propio Arzalluz hace. Es decir, a ETA no se la puede condenar la lucha armada, ha llegado a decir. Se puede debatir, pero no condenar. Se puede debatir, pero no condenar si ese es el método más apropiado. No, que un pueblo... Bueno, esas palabras las hago mías en el caso de que llegue el momento en Cataluña. Es decir, dice que un pueblo, una constitución, no sé de dónde se lo ha sacado, contempla la posibilidad de lucha armada. Si aplicáramos lo que... Menos mal que afortunadamente la gente es bastante más civilizada de lo que plantea en ese momento Arzalluz, porque si la gente en Cataluña hubiera aplicado ese criterio, lo podría encima haber aplicado las dos posiciones. Los independientes decir, como nosotros creemos que es legítimo matar, y los que creen en España, como creemos que en nombre del Estado, pues a tiros todos. Ahora bien, una triste realidad. Nos podemos meter aquí todo lo que queramos, y yo creo que con mucha razón, con el nazismo catalán, con el separatismo, con su falta de respeto a las leyes, bla, 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 bla. Pero nunca podemos achacar a la sociedad catalana, ni siquiera al sector independentista, que tragara lo que tragó la sociedad vasca. Ya que lo hemos dicho veces. No, aquí ya le hemos dicho que la sociedad vasca era de vergüenza. Y Arzalluz es una representación de un gran sector. El partido mayoritario en el País Vasco era el presidente de lo que pensaban de ese juego raro de equidistancia de sí, está mal que maten, pero también es que tampoco podemos condenar. No, que aquí hemos sufrido mucho, que además hemos demostrado en este programa que es mentira, que no existió ninguna represión franquista. Es mentira. Hay un programa aquí en Cita con la Historia que hacemos con el que fue subdirector del Diario Vasco, El Pueblo Español, donde él dice no hubo represión en los años 60 del franquismo. Eso fue un mito. Un mito para justificar los atentados de ETA. El Correo Español del Pueblo Vasco se asesinaron al que fue su presidente, ya hemos hablado del Berbedes, Javier Ibarra Bergué, y también a su director financiero, Santiago Leaga. O sea, es un periódico que padeció atentados terroristas. No se habla mucho de ellos, ¿verdad? Santiago Leaga, yo creo que nadie lo conoce. Santiago Leaga se lo cagaron en el 2001, no hace tanto. Y es un nombre que tampoco la gente conoce. Y yo creo, por señor, yo hablé con los directivos del Correo y les pregunté, ¿por qué a Santiago Leaga? Y el criterio que ellos tenían es porque es el que pillaron. O sea, como todo va con escolta, digo, vaya, no podemos pillar al director o no podemos pillar a un financiero. Pues, el gerente. Sí, así es. Entonces, el pueblo vasco tiene, bueno, yo diría que tiene más de una y más de dos cosas en el debe. Y una de estas es el comportamiento indigno que ha tenido a lo largo de los últimos 40 y en algún momento años. tendrán que hacer una lectura de cómo fue el comportamiento. De cómo se han comportado. Sí. Y cómo se siguen comportando actualmente. Y cómo se siguen comportando incluso en algunas zonas de Navarra, ¿no? Como Alsasua. La trampa que ellos quieren hacer, y fíjese, y que por lo menos si llegan a hacerlo será algo, pero es una trampa, es la equiparación. O sea, lo que va a intentar proponer este nuevo Nelson Mandela, que se llama Arnaldo Otegi, que ya se ha dado cuenta porque es astuto, es decir, en algún momento la nueva generación nos va a echar en cara lo que hicimos, va a jugar a la equiparación, va a recuperar Guernicas, como bien decía, para decir igual, sí, lo hicimos mal, pero todos. Y entonces, nosotros matamos a niños en bombas, pero 50 años atrás España había lanzado bomba. Esa es la jugada que ellos quieren hacer. Guernica fue la verdad, que es mentira,
que es sobre todo en la proporción en la que lo venden, porque lo quieren vender como si fuera el bombardeo de Dresde. Y es mentira. Pero vamos, como usted dice, vamos a suponer que fuera que en los años 40 se cometieron las mayores masacres. ¿Qué tendrá que ver lo que se hiciera en guerra civil con que le pongan una bomba a Fabio Moreno y reviente un niño en un colegio? Es algo, de todos modos, es la demostración de la basura mediática que tenemos en este país. O sea, fíjate que ya me duele no hablar de todos los guardias civiles asesinados, pero tú plántale a Óscar Matute el retrato de Óscar Matute. Es el último representante de Bildu que ha sido entrevistado en Televisión Española. La foto, vamos, yo se la planteo. Digo, mira, la semana pasada, aquí, que tome. tanto de aquello. Fabio Moreno, las hermanas Cabrerizo, Luis Díaz, el niño de 2 años. A ver, dígame ahora, hábleme de Guernica si quiere. Dígale a esos niños, a los que sus amigos asesinaron, y diga que usted no lo condena. Porque dice, no, es que ha habido muchas maldades, unas y otras, por eso yo no puedo condenar. Puedo, como decía Arzayuz, podemos debatir, pero no condenar. En fin, vamos a seguir avanzando en esta época. Lo habíamos dejado en el año 97. Recordemos que el Comando Bestia, ya había caído el Comando Madrid famoso de los de Juan y compañía, ya había caído el Comando de los franceses. El comando más bestia que tenían funcionando en el año 97 era el Comando Donosti, que se hizo muy famoso porque llenó de cadáveres Guipúzcoa. Y era mató policías como el inspector Nieto, Mariano Santamaría, pero quizá el asesinato más famoso que había cometido este comando, que lideraba un tipo llamado Chapote y otro tipo, un gordo llamado Valentín Lasarte. Digo, para diferenciaros, Chapote era como el seta más escuálido, tal. Era el asesinato de Fernando Mújica. Asesinato que por cierto presenció su hijo. Fue delante de su hijo y vio cómo paraba el coche y ametrallaba al abogado Fernando Mújica, que había sido presidente del PSOE en Guipúzcoa, cuando era secretario general Enrique Casas, que también había sido asesinado, ¿no? Y el hijo le apuntó la sartén y le dijo, no me mires que te mato, que fue lo que le dijo en ese momento. Bueno, ¿saben? Durante un tiempo las caras de Chapote y Lasarte estaban en todas las comisarías, y a Lasarte lo detienen en una tienda de bicicletas cuando compraba 2, y entonces ETA se carga al vendedor de bicicletas, que era justo de bicicletas. Bueno, ese comando es el comando al que la dirección de ETA le ordena que tome medidas cuando se escapa Ortega Lara. O sea, cuando Ortega Lara es liberado por la policía, no por una operación policial, no por un pago de rescate, porque no habían pedido rescate, era un secuestro político, ya digo, un secuestro equiparable al secuestro del pobre capitán Martín Barrios. Que se le iba a dejar, Sí, entre comillas tuvo suerte, si se quiere decir suerte, de que ETA, en vez de ser como habitualmente, mandara a un pistolero a que se lo cargue, le dijeron al comando secuestradores, donde estaba entre ellos el ya famoso Uribe Echevarría, que ha muerto hace poco en libertad, porque le permitieron que los últimos 2 años de su vida, como tenía cáncer, muy en libertad. Bueno, ese comando dijo que ellos no le pegaban un tiro, que o traían a alguien para que le matara, o si no, le dejaban morir de hambre. Y la dirección de ETA dijo, bueno, pues vale, pues así que... Déjale morir de hambre. O sea, así que si no... Bueno, lo curioso de esa historia de la liberación de Ortega Lara del tema es que, bueno, se ha contado muchas veces, imaginémonos la tortura que tuvo que ser 532 días para Ortega Lara, que cuando más de un año, le vienen a liberar, su frase, y ya la conocerán muchos oyentes, la frase que él dice cuando vienen a liberar a los policías es: matadme, por favor, matadme. Porque él piensa que como ve a unos tíos encapuchados que están sacando, pues no sabéis eso. Dice, no, que somos policías. Y él ni escuchaba, tardaron muchísimo en que se diera cuenta de que no eran etarras. ¿Está usted libre, señor Ortega? Matadme. Es más, matadme de una puta vez, gritó. ¿Cómo debe ser para un ser humano en ese zulo metido para que lo que suplicó cuando estaban sacando, no, por fin soy libre, era como de, por favor, matadme? Es lo que pedía Ortega Lara cuando fue liberado, que le mataran. Hasta que por fin le pueden... Digo, por favor, que está usted libre, que no somos miembros de ETA. Porque decía, no me estéis ya paseando, ya me he resignado. Sí. Y supongo que la suerte que hubo, ya lo ha contado el propio Ortega Lara en un artículo, es de que no se suicidara. Que no se suicidó porque, entre cosas, es muy complicado como estar solo en un zulo. Ni siquiera el famoso, esto que dicen del síntoma de simpatizar con los secuestradores, ¿cómo se llama? Síndrome de Estocolmo. Claro, es que ni siquiera es posible empatizar porque le tenían en un agujero. Él no veía a nadie, veía un agujero de tirar una palangana y podías, y tenía una palangana para sacar sus necesidades y otra donde le tiraban la comida, como un perro. Quiero decir, es que ni siquiera pudo tener el famoso síndrome de Estocolmo de, bueno, a ver cuál es el etarra bueno con el que puedo por lo menos hablar de la película que he escuchado que estaban viendo ayer. Nada, debajo de una maquinaria industrial, ahí encerrado durante 532 días. De todas formas, era una lucha desigual, porque igual a los etarras se les tenía que haber tratado igual o encarcelado igual que ellos encarcelaban a Ortega Lara, ¿no? Bueno, pero... por eso, y yo me alegro de que no lo hayamos hecho, para digamos, demostrar que somos diferentes que ellos, pero que no se olvide, José María Uribe Echevarría, que ya ha fallecido, cuando alegó su familia, oye,
nuestro padre asesino, porque por cierto también había matado gente, ¿eh? O sea, aparte de ser secuestrador de Ortega Lara, tenía condena por asesinato de un guardia civil. Digo, bueno, cuando pidió, oye, nuestro padre asesino y secuestrador de Ortega Lara tiene cáncer, déjenle ustedes morir en su casa, el Estado español dijo, venga, lo dejamos, que eso a Ortega Lara, y lo ha dicho, le dolió en el alma. ¿Por qué? Porque la ley lo permite, pero no lo obliga. Era una prerrogativa que tiene la Audiencia Nacional. A mí, si la Audiencia Nacional, creo que era el juez Guevara, un juez que además ha luchado mucho contra el terrorismo, quería, digamos, sentirse diferente a los terroristas, vale, entra entre sus derechos a hacerlo. Pero por lo menos restreguemos hasta la saciedad, que es que yo no sé qué clase de propagandistas tenemos en este país, restreguemos hasta la saciedad la diferencia. Y yo hubiera repetido, vamos, y cuando murió hubiera insistido en ese tema que usted dice, hemos permitido que 2 años, un señor que podría haber estado condenado al resto de su vida, y dice, bueno, pues tiene cáncer, pues eso, pues que le traten en el hospital penitenciario en la calle. Y muriera con su familia en prisión atenuada, el que permitió que estuviera 532 días. Y encima, con la familia cuando muere diciendo que estado tan represor es España. Digo, vale, lo que faltaba por oír encima. Es que la hija de puta de la familia, encima, después de que liberan a auténtica Alemania que muriera de cáncer en su casa, en vez de estar agradecido al Estado español, sacaban... Sí, dicen, y la enfermedad la contrajo en la cárcel encima. Pero sí, como si fuese un sarampión. Pero ya pasó alguien... El comando famoso Madrid, el comando de Iñaki de Juana Chaos, de los de Troitiño y toda esta gentuza y escoria, tenía un miembro poco conocido que se llamaba Esteban Nieto. El mismo comando que puso la bomba a la República Dominicana. Sí, de los 12 guardias civiles. Fue exactamente igual. En ese comando había un señor llamado Esteban Nieto, que también fue caído en la famosa redada del 87, en la que cayeron todos menos Suárez Gamboa, que escapó, y ese también le detectaron en los años 90, tiene una condena de 2.214 años, la condena que le pidió Carmen Tagle, asesinada por pedir esa condena, y salió enseguida porque le detectaron también una enfermedad terminal. Y entonces hubo un gran debate porque las sentencias muy bestias, 2.214 años. Estaba también condenado por el atentado de Inestrillas, aunque él no partió físicamente, se entendió que como formaba parte del comando también era culpable porque había estado en la preparación y todo eso. También tenía 87 años por esa condena. Bueno, pues salió en libertad en el año 2000, cuando había estado apenas 10 años en prisión, porque dijo, mira, se están muriendo. Y salió ahí levantando el puño y la gente le aplaudió. Yo me imagino que lo que debió suponer a todas las familias de las víctimas ver cómo lo recibían. Era el primero del Comando Madrid que salía, ahora ya están fuera todos, pero ese fue el primero. Y cuando muere, hace un comunicado de Batasuna diciendo que conste que la muerte de Esteban Nieto ha sido culpa del Estado español. Pero digo, que ha muerto en su casa. Y el Estado español... Un asesino de 12 personas. El Estado español permitió que estos asesinos muy enfermos... Esteban Nieto y Uribe Echevarría. Es que además, yo diría que es que lo que hacen siempre, y no has hecho más veces porque no hay más casos, pero estoy contigo que mañana le encuentran una enfermedad terminal, aunque sea que va a morir en 2 años, y le dejan salir, porque parece ser que el Estado español siempre es muy benévolo. Entonces dices, ya que somos tan benévolos, por lo menos deberíamos restregarlo hasta el máximo. Decirle, digo, oye, a los familiares, ni una palabrita, si hacéis una sola palabra, un solo homenaje, vuelve para adentro. Es que vuelve. Porque tengo la ley que me lo permite. Con lo cual, la ley permite que una persona enferma puede ser atendida en los hospitales penitenciarios. Con lo cual, si dejo que sea en su casa, bromas las justas, que es lo que yo no entiendo. Es decir, vale, dejemos ser benévolos, pues pongamos condiciones. Bueno, es que el Estado español se ha rendido ante ETA, entonces hay cosas que son muy difíciles de explicar. Hay cosas que solo se explican pues ahora que están saliendo las actas, y luego ha habido un mazazo para los que creemos en la libertad y en la justicia, y es como la justicia ha rechazado la petición de Vox de encausar al expresidente Zapatero. Sí, aunque lo esperábamos todos por otro lado que fuera a pasar. O sea, yo no tenía ninguna esperanza de ver a un presidente del gobierno en el banquillo, no lo iban a permitir. No. Pero bueno, por lo menos... En cambio se mofan de Carlos Blanco, que fue otro presidente del gobierno. Por ejemplo, el primero. El cargo de presidente del gobierno se crea para Carlos Blanco y se ha mantenido. O sea, esa figura no existía. Se habla de jefe de gobierno, presidente del Consejo de Ministros, pero el que crea la figura de presidente del gobierno con esa denominación es el general Franco, para quitarse competencias a él y dárselas a Carlos. Y curiosamente se ha mantenido esa denominación, que creo que solo existe en España. Suele ser primer ministro, suele ser o presidente de la República. Canciller, tal. Pues al mismo comando de Chapote, ya sin Lasarte, que le han detenido, le dio la dirección de ETA y dice, oye, esto de Ortega Lara nos ha dejado una mala imagen, tenemos que dar una imagen de fuerza. Recordemos que la petición que había de ETA para liberar a Ortega Lara era la reagrupación de todos los presos en el País Vasco. Igual que para Martín Barrios había sido algo parecido y también le mataron. Ortega Lara, de hecho, Mayor Oreja, ministro de Interior en aquel momento, le criticaba mucho el entorno del PNV, por el entorno del PNV, mientras estuvo secuestrado Ortega Lara, decía, venga, reagrupa a los presos, que no es para tanto, tal. Pero no quería el Partido Popular. Recordemos que la medida de dispersión de presos, hecha por Enrique Mújica del PSOE, no era solo por jorobar, era porque teóricamente ayudara a una reinserción. Porque bueno, tanto los presos... además los presos eran auténticas mafias en las cárceles. Claro, esa era la clave. Lo que dijo Mújica es, si dejamos a
40 tíos en la prisión de Bilbao juntos, se conocen entre ellos, y así sí que nadie va a dejar la banda terrorista ETA. Si se supone, que recordemos que eso es lo que dice la ley española, que unas medidas de la cárcel es la reinserción, o sea, teóricamente la cárcel no estás solo para cumplir pena, es supuestamente para reinsertarte. Dice, ¿cómo se va a reinsertar un etarra si estás en contacto con todos, que son de aquí todos fiel, Gora, Euskadi, Tasca, Tutá, hasta el final? Pues vamos a mandarles que no tengan amigos de ETA, al revés, que se vaya a la prisión de La Rioja y se haga amigo, yo que sé, de gente condenada por vender drogas, o se vaya a la prisión no sé qué, con delincuentes comunes, pero que no sea solo en el mundo de ETA, hay que sacarles del mundo de ETA. De hecho, aunque sea un caso curioso, ¿se acuerda usted el caso de Iñaki Recarte, el terrorista este de Cantabria que se cargó a 3 personas a las que no recordaba sus nombres? Sí, un matrimonio gitano, y un señor que pasaba por ahí. Pues en teoría, supuestamente es un caso positivo porque dejó ETA a raíz de conocer gente. En ese caso se casó con su psicóloga de no sé dónde, fuera de la prisión del País Vasco, aunque sea un poco lamentable que no sea capaz de recordar los nombres de las víctimas, pero se supone que dejó ETA a raíz de tener contacto con el resto del mundo. Eso es lo que Enrique Múgica quería fomentar. O sea, es una medida, entre comillas, que le costó la vida a su hermano, según opinaba el propio Enrique Múgica, que me lo dijo a mí expresamente. Digo que cree que él está convencido que acertó, y dice que cuando suena a su hermano, eso le sirvió para acreditar que había acertado su medida, porque eso hizo daño a ETA. Bueno, pues como no había funcionado Ortega Lara, plan B, secuestro express. Y es lo que la gente recordará como el espíritu de Oderma. El 10 de junio de 1997, apenas una semana después de que fuera librado por la policía Ortega Lara, es secuestrado un concejal de 22 años del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua, que tenía 2 concejales del PP. Es curioso este tema de que cuando secuestran a Ortega Lara, cuando liberan a Ortega Lara, es Herri Batasuna, este partido que mira el futuro, dice en una declaración muy curiosa, que es decir, que no lo celebre tanto el Estado español, que después de la borrachera viene la resaca. Ese es el comentario. Por supuesto dirán los datos, no nos referíamos a que supiéramos que iba a pasar algo. Bueno, que cada cual piense lo que quiera. Yo tengo dudas de que no lo supieran, porque se ha demostrado que en multitud de ocasiones simpatizantes y dirigentes de HB también estaban en ETA. Bueno, pero si 440... Mira, vamos, dato exacto contrastado. 442 personas con carnet de Herri Batasuna han sido condenadas por pertenencia a ETA. Es un dato literal porque figura en la proposición de ley de partidos, de que esto no es que simpatice tal, no es gente que está condenada por señalar, por ser miembro de un comando, por tal. Eso no está mal, 442 personas es un poco sospechoso. No sé qué hubieran dicho si aparecen 442 personas militantes del Partido Popular o del partido que sea, metidos en una organización terrorista. Una semana después de la liberación de Ortega Lara es secuestrado Miguel Ángel Blanco Garrido, 12 de junio. Y la persona que lideraba... Sí, del año 97. Y la persona que lideraba ese comando es el mismo chapote que apretó el gatillo para matar a Fernando Múgica. El mismo. El que asesinó a Múgica. Es el mismo que lidera el comando que secuestra a Miguel Ángel Blanco Garrido. En este comando participan José Luis Gueresta, Pachi Rementería y la novia. Y Irantxu Gallastegui, que no tiene un papel anecdótico. Es la que hace de cebo. La trama es que Irantxu Gallastegui se acerca a Miguel Ángel Blanco, le dice, oiga, ¿me puede ayudar? ¿Dónde está la calle tal? Miguel Ángel Blanco dijo, bueno, pues vaya usted por acá. Y dice, espera, mejor dígaselo a mi compañero en el coche. Entonces le acerca a Miguel Ángel al coche para decir ahí que estaba Chapote conduciendo, empuja y dice, diga el tal. Y cuando está detrás, para teóricamente decirle a Chapote, pues mira, la decisión es, ella le pone una pistola por detrás y dice, ahora métete en el coche. Que es un poco porque claro, supuestamente los concejales tenían cierta precaución de no acercarse mucho a vehículos para que no les secuestraran. En aquella época, aunque ya se habían cargado a Gregorio Ordóñez, todavía se veía más secuestro que asesinato. No era tan claro porque todavía no había empezado lo que iba a empezar ahora, la gran campaña de asesinato de concejales, que era el eslabón más débil de la clase política. Pero el primero fue Miguel Ángel Blanco en aquel momento, que, bueno, pues por querer ayudar a esa señorita a ver dónde estaba la calle y tal, pues cayó en la trampa. Año 97 y les metieron ahí en una casa. Por cierto, se van a una casa de un concejal de Herri Batasuna, Ivón Muñoa. En Ermua. Y estuvo ahí durante esa jornada. El compañero del ayuntamiento del consistorio en Ermua estaba el hijo de puta. Sí, tomemos nota de ese detalle, que es muy interesante este tema. Por cierto, el alcalde de Ermua actualmente, ¿de qué partido es? Eso es muy triste porque ahora es nacionalista. En aquel momento era del PSOE. Y hay que decir que Ermua, el alcalde de Ermua en aquel momento, Carlos Totorica, ha sido otra enganifa de mucho cuidado. Es decir, 22 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el alcalde de Ermua es nacionalista. En aquel momento hay que decir que era Carlos Totorica, y además Carlos Totorica intentó se enfrentó abiertamente a los terroristas, y yo creo que puso en el suelo... Un compañero del ayuntamiento
las primeras 24 horas de Miguel Ángel Blanco se pasan en la casa que lo sabía de sobra. Este concejal, sí, claro. Vamos a ver, lo curioso es que en ese momento, y a mí me dolió mucho cuando me enteré esa historia, el que lo recuerde, yo era muy niño en aquel momento, usted sería Yo me acuerdo joven, perfectamente, sí. pero era algo que nos conmocionó a todos, porque lo que hizo ETA es un convenio con el que dijo: damos 48 horas al Estado español para que reagrupe a todos los presos en el País Vasco, o en Miguel Ángel Blanco Garrido será ejecutado. Es lo que el discurso que lanzaron, y eso conmocionó bastante a todo el mundo. Es una, con perdón, y es un poco triste decirlo así, pero es una cagada estratégica, como se demostró. Curiosamente, la sociedad vasca parece ser que puede digerir que le peguen un tiro a un concejal como el Gordóñez, a un militar, a no sé quién, Sí, pero el preaviso no lo digirió. El preaviso no lo digirió bien esta mirada de sociedad vasca. Insisto, no quiero meter en el mismo saco porque ha habido muchos Habrá de que todo, pero estamos hablando de ese sector raro. Han sufrido y que se han tenido que ir, pero la mayoría de la sociedad vasca, Hasta no había la reaccionado. mayoría de la sociedad vasca es para hacérselo mirar. Pues esta fue la primera. Lo triste del espíritu de Hermoa es bonito porque por fin cambió, pero nos hace a todos dudar de por qué tuvo que esperar hasta ese año para cambiar. Sí. Es la primera vez que hay manifestaciones masivas en toda España, incluyendo en el País Vasco, pidiendo la liberación de Miguel Ángel Blanco Garrido. Fue una cosa muy rara. Hubo vigilias, hubo de todo. Hubo algún dirigente de Ribatasuna, que luego le expulsaron, como Pachi Zabaleta, que era un histórico, que ahí se hizo y dijo: no comparto esto, por favor, que liberen a Miguel Ángel Blanco. Hubo miembros de ETA detenidos, como Gentuza y escoria auténtica, como Rusulo Sistiaga, el asesino de las Mil Caras, pero que dijo: no, esto de matar a alguien indefenso, es concejal, tal, no. O sea, que fue algo rarísimo. O sea, hubo de repente gente del entorno, y es la única vez que fueron abucheados. Zabaleta, que fue eurodiputado, si no me Sí, equivoco. sí. No, Chema Montero era eurodiputado. Pero Chema Montero también estaba de ese grupo. Chema Montero también estuvo entre los que en ese momento se De desvinculó hecho, luego y se también le metió expulsaron. Claro, y son los que luego montan. Se fueron también con el que fue el primer Lehendakari del PNV. Garaycochea, dice usted. Garaycochea. Claro, distintos cada uno. Chema Sí, Montero sí. es verdad que estuvo más en la órbita, no sé si no se va a afilar, pero estuvo en la órbita de Euskal Kartasuna. Eso Y es. en cambio, Zabaleta lo que hizo es un grupo navarro, que es lo que ahora más o menos es Luqueroa Bay. Eso Con es. cambios, pero es lo que ahora esta Eso señorita, que no sé el nombre ahora, bueno, Ursula Ursula Barcos. Barcos. Sí, Es sí. más o menos la heredera de ese Sí, grupo sí, sí. que montó Zabaleta. Entonces, muy, muy nacionalistas, muy independentistas, muy españoles, pero por lo menos matar está mal. Que Dices, empezaron a desmarcar. a partir de ahí. Sí. Dices, ¿por qué tardaron en ese momento? Pues no sé, cada cual tiene su proceso. Por lo menos, es triste decirlo, pero por lo menos empezaron a hacerlo. Otros ni siquiera. O sea, Otegi por lo menos ni siquiera llegó. Otegi ahora sabemos que cuando secuestraron el día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco estaba en la playa con su familia. Y si no me equivoco, Otegi colaboró con el comando, o no se ha llegado a demostrar, de Ortega Lara. Bueno, no se llega a demostrar. Sí se sabe, por ejemplo, que colaboró con el comando de Javier Rupérez. Y por eso se sospecha que también pudo haber colaborado con ese comando. Lo que está claro es que cuando le entrevista a Évole, le dice: ¿tú qué estabas haciendo el día que mataron a Miguel Ángel Blanco? Y le dije: pues estaba en la playa con mi familia y tal. Y le dije: ¿qué haces ahí? Y dice falsamente Otegi: bueno, es que no sabía. Y dice: vamos a ver, dice Évole, toda España sabía, habían dado un ultimátum, ¿sabes qué se día acababa? Pues porque en tu caso es como, yo, fíjate, estoy siendo, y es la lectura más benévola que puede hacer de Otegi, es que le da igual. O sea, fíjate, no voy a decir ya que estaba celebrándolo, simplemente que maten a alguien, pues como si muere una cucaracha ahí. No influye en mi agenda de vida. Si tenía previsto irme a la playa porque estamos en julio, me voy a la playa a tomar por... Sí, que con el relato, si te parece. Claro, no... ETA, al gobierno Aznar, hay que decir que se plantó y no negoció, y hay que decir que tiene cierta lógica. Sí. O sea, Ortega Lara ha dicho que cuando se encuentra con Mayor Oreja, lo primero que le dice a Jaime Mayor Oreja, y hay que admitir la fuerza que tiene decir eso, es decir, buenos días, señor ministro, tal, entiendo que su gobierno no haya negociado. Hay que decir que en el tiempo que estuvo secuestrado Ortega Lara, hubo miembros de la familia Ortega Lara que se dijeron: por favor, negocie. Pero Mayor Oreja ahí fue cabezón y dijo: un Estado no puede negociar con ETA, porque si no mañana secuestrará a otro y otro y otro. Y en el caso de Miguel Ángel Blanco Garrido hay que decir que ahí no hubo ninguna fisura. Nadie de la familia Blanco pidió al gobierno que negociara. Todo el mundo entendió que el único responsable, o sea, el intento de ETA, que era, y no funcionó, que pareciera que si mataban a Miguel Ángel Blanco era culpa del Estado, la portada de Leguín, sí. Al día siguiente, el Estado no se movió y Miguel Ángel Blanco murió. Intentar parecer que el Estado no le salió bien. Nadie compró el discurso de que la culpa del asesinato de Miguel Ángel Blanco miles de personas en la calle por primera vez en la historia del pueblo vasco. Y ahí, perdón, que me voy para excepto ramas. Cuando iba Franco. En ese momento es bueno saber que había un concejal de Ribatasuna llamado Ivón Muñoa que sabía que estaban en su casa. Y no dijo nada. Ivón Muñoa, condenado a 33 años de prisión por esta historia,
Luego en el juicio dice que lo lamento, que él entiende el dolor de la familia, que entiende que le odian, igual que él sufrió mucho de franquismo y tal, Sí, que es otra la historia de siempre. sí. Pero yo, cuando yo me enteré de esta historia, este juicio fue el primer juicio que hubo por el caso, porque le pillaron antes que al resto. Yo dije, o sea, que en esa etapa de manifestaciones tal, al margen del comando asesino de banda terrorista, había un concejal, un compañero, que sabía que en su casa estaba y no dijo nada. Es verdad que, mira, hombre, si yo llego a decirlo me matan a mí, seguramente, pero digo, pero bueno, es bueno saber, digo, dónde estaba cada uno. Digo, para que hablemos de Ribatasuna, me gustaría saber qué opina Otegi de su compañero de partido. Otegi ya era un asunto dirigente de Ribatasuna y diputado de Ribatasuna. No dice, uy, qué raro, pero si sabían que era la misma cosa, ¿qué nos estamos diciendo? Sabían todos que forman parte de la misma estructura. Bueno, Chapote, acompañado de Iranchu Gallastegui y de sus dos compañeros Geresta y Rementería, cumple el ultimátum, se llevan a Miguel Ángel Blanco, que casi ni se había despertado, a un árbol y le pega un tiro en la cabeza. Como anécdota morbosa extraña, después de pegarle un tiro en la cabeza a Miguel Ángel Blanco Garrido, vomita. Cosa curiosa, porque no era la primera vez que mataba. Ya había matado a Fernando Mújica. Pero se ve, y a un guardia civil y a un policía, pero se ve que por la presión o por lo que fuera de la imagen de Miguel Ángel Blanco Garrido, el propio asesino, después de matar, tiene un gesto humano. Años, es que estamos hablando. Sí, y es más o menos la edad que tenía mi hija, y es una edad parecida a la que tenía Chapote, el asesino. Sí, sí. Eran todos muy jovencitos. Pues le pega un tiro, acaba con la vida de Miguel Ángel Blanco, no directamente porque está agonizando el pobre hasta cuando lo encuentran, y después vomita como una cosa muy rara, de un rasgo humano de este ser criminal. Del tema, pero eso sí, a lanzar los disparos no le tembló el pulso a un hombre atado a un árbol con la valentía habitual que caracteriza a estos etarras. Si alguien tiene curiosidad del miembro del comando, hay dos cosas curiosas. Pachi Rementería, del comando que ayudó en la parte logística, murió poco después porque le estalló, cuando iba con una bomba, le estalló en la cara. Cuando está en la cara de la bomba Pachi Rementería, Arnaldo Otegi, y hemos puesto aquí el corte alguna vez, dice: Pachi ha muerto por el pueblo vasco, pero la lucha debe continuar. Eso dice Otegi, el mismo Otegi, cuando muere Rementería, miembro del comando. Que a uno de los hijos de puta que mata a Miguel Ángel Blanco le estalla una bomba en la cara y muere. Y hace un homenaje, ya se llama eso en Euskal Herria Rock, y el propio Otegi interviene en ese homenaje a Pachi Rementería y dice: Pachi, tu ejemplo y tal, y la lucha debe continuar. Es verdad que por eso afrontó un juicio de estos que, como ha tenido tantos, ha tenido como 7 juicios por declaraciones de este tipo. El hombre de paz. El hombre de paz. ¿Qué pasó con la zona? Hay otro caso es un poco raro, que es José Luis Geresta. José Luis Geresta, otros que participó en el comando de Miguel Ángel Blanco, muere él solo. Muere un día, aparece con un tiro, él solo ahí en Francia. El entorno de Etarra te va a decir que solo fueron los cuerpos y fuerzas del Estado, otros dicen que es que se suicidó porque no pudo con la presión de lo que supuso el caso Miguel Ángel Blanco. Pues yo cumplo con decir lo que pasó, que José Luis Geresta ha aparecido un día en Francia con un tiro en la cabeza y una pistola. El Francia dirán que los forenses que fue que se suicidó, es más o menos lo que parece más probable, pero pues el discurso de los batasunos es que no, que fue el Estado español el que le mató. Bueno, en un acto de cobardía sin límite se pegó un tiro, se lo dieron, que tampoco hubiese estado mal. Al otro le estalló una bomba en la cara, la zona de la tía. En cambio, Iranchu Gallastegui y Chapote ascendieron. Y es de los pocos pistoleros Chapote, el que lideró el comando, el que ha pasado de ser terrorista pistolero a lo que todo el mundo querría, que es lo que no consiguió Brussolo Sistiaga, a la cúpula. Y fue uno de los jefes de ETA en el periodo siguiente, el periodo 2000. Su novia duró menos porque la pillaron antes. Esa la pillaron un poco antes, en el año 2000, en plena tregua de ETA con Aznar. La tregua no significó parar las redadas, la detienen, por eso la tienen embarazada con un hijo de Chapote, porque eran pareja, y ella pidió por favor que le dejaran que naciera en el País Vasco, pero no hubo caso porque nació en Madrid. Bueno, tampoco le importará, pero siguen todavía en prisión estos. Porque, claro, estos son muy especialistas en reírse en juicio. Les verá usted en imágenes en YouTube riéndose de los jueces que les juzgan o de las víctimas de la gente que mataron. Eso es como los juicios han sido hace relativamente poco, los juicios del Miguel Ángel Blanco Garrido, estamos hablando del año 2007 por ahí. Recuerden que la estancia en prisión es de 18 años, con lo cual, como estos juicios han sido 2007, pues ahora estamos en 2007, pues aún les puede quedar como 10 años en prisión, por lo que dura esto. Vamos a ver si no cogen una salmonelosis o algo así. Lo malo de esto es que esto inició la campaña de atentados contra concejales del Partido Popular. O sea, lejos por de... cierto, y ya con esto, el espiritu murió antes de nacer, porque enseguida los partidos políticos se asustaron
y domesticaron la propuesta. Y todo duró aquello un año. Lo que llegó la tregua de ETA. Cuando llegó la tregua de ETA, ya el PNV descubrió que Batasuna, que había dicho un año antes que era un partido repugnante y que le inspiraba repugnancia, era un partido con el que se podía uno sentar y negociar. Se domesticó la protesta enseguida. Eso de aquí tienen mis manos blancas y tal, todo muy ridículo. En aquel momento, además, empiezan una escalada de atentados contra miembros del Partido Popular. Es el partido, tras la de Vidal, tenían en mente empezar a matar a gente del Partido Popular y lo hacen a partir de ese momento. Empiezan a lo bestia contra dirigentes del Partido Popular. Uno de los primeros que asesinan después de Miguel Ángel Blanco es José Luis Caso. Le matan el 11 de diciembre de 1997. Hay que recordar que en aquel momento la justicia empezaba a actuar contra Herri Batasuna. En diciembre del año 97 meten en prisión a toda la cúpula de Herri Batasuna porque han hecho... Es que eran tan impunes que en la campaña electoral del año 96, en el espacio electoral que por ley les toca a cada partido político, en el anuncio de Herri Batasuna aparecen los miembros de ETA. Con capuchas y con pistolas en la mesa. Porque entonces ya dijo el Tribunal Supremo, bueno, esto es un canteo ya. O sea, si está en su espacio electoral Herri Batasuna se lo cede a ETA, ¿cómo no va a ser ETA? Y amparándose en eso, encarcelan a toda la cúpula que entonces encabezaba Johnny Dígoras. Es entonces cuando aparece Hernando Otegi, porque es mierda. El portavoz era Dígoras. Entonces toda la cúpula de Herri Batasuna aparece implicada en un caso del Tribunal Supremo y condenada por pertenencia a banda armada y tienen que crear la segunda marca que se llama Euskal Herria Rock. Y digo, ahora ya está manchado, aparece Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi ya había sido dirigente de Herri Batasuna, pero no estaba, era diputado, pero no estaba en la Mesa Nacional, porque la Mesa Nacional, como no hay presidente y secretario general, dijo, ¿quién es el jefe? La Mesa Nacional. Mesa Nacional, pues toda la Mesa Nacional condenada a 7 años de prisión. Luego les liberó el Tribunal Constitucional en estas cosas que hace el Tribunal Constitucional, pero por lo menos la marca Herri Batasuna ya quedó destruida. La segunda marca es Euskal Herria Rock, después Batasuna. Son las 3 marcas que ha tenido. De estos 7 años, ¿cuántos años cumplió, por ejemplo, Dígoras? 97-2003. 3 años. Pero yo creo que él en concreto no debió estar mucho. Estoy hablando de meses, debió estar meses en prisión porque como era mayor, tal, yo creo que no debió estar mucho meses en prisión. Falleció. Pues el día siguiente de que el Tribunal Supremo condene la cúpula de ETA 7 años la cúpula de Herri Batasuna 7 años de prisión, se cargan a José Luis Caso, que por cierto sabía que le podía matar en cualquier momento. De hecho, él, cuando matan a Gregorio Ordóñez, soy un poco mal, pero llegó a hacer estas declaraciones. José Luis Caso llegó a hacer estas declaraciones a la televisión. Yo, miedo, no. Lo tenemos asumido. Tengo sentimientos, soy una persona preocupado, desde luego. Él ha dicho, miedo no, como si no tengo miedo. Ya tengo asumido que por ser concejal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Rentería, concejal del Partido Popular, que me disculpe la familia, por cierto, ¿quién mató a José Luis Caso? Chapote otra vez, el mismo que había matado a Miguel Ángel Blanco Garrido, acompañado de Pachi Rementería, el tipo al que estalló la bomba en la cara y que según Otegi en su homenaje debía seguir la lucha. Pero ya empezaron un montón más, podríamos decir. Irureta Goyena fue el siguiente concejal. Y entró en un caso que fue especialmente doloroso. Para mí, como niño, me impactó muchísimo. Que es alguien que no se esperó ni por asomo que fuera a estar en la lista de víctimas de ETA, que es el concejal Alberto Jiménez Becerril. En Sevilla. Que era el concejal de Sevilla. ¿Por qué? Porque, claro, estás en Sevilla. Entonces, hasta ahora, igual de infames todos, pero habían estado a concejales. Irureta Goyena era concejal en el Ayuntamiento de Zarauz, gobernado por Herri Batasuna. El Caso era del Ayuntamiento de Rentería, gobernado en el segundo también por Batasuna, que en ayuntamientos jugaban en casa. Es que para ser concejal del Partido Popular de estos ayuntamientos había que tener ganas, pero si eran concejales es porque había una parte de la población de gente que quería ser representada, que era la minoría de los valientes, se sentía española. Pero yo cuando ataco y digo la infamia del pueblo vasco, me refiero a esos que tapaban a los asesinos, que votaban al PNV, que votaban a HB, a eso me refiero. En ningún caso me refiero a estos valientes que en estos pequeños pueblos eran auténticos llaneros solitarios, a pesar del abandono por parte del Estado español. Lo que pasa es que seguramente ese porcentaje de población vasca no quería que supiera quiénes eran los pobrecitos, entonces el concejal era el que tenía que dar la cara en nombre de ese grupo de gente que estaba como escondida y por eso eran los primeros en ser asesinados. Alberto Jiménez Becerril no era de eso. Era un pobre señor que trabajaba en Sevilla y dices, pues yo estoy aquí en Andalucía, era el número 2 de Soledad Becerril. Pues yo ni por asomo. Pero ¿por qué este caso para mí es especialmente doloroso? Porque era un acto muy poco habitual y se va a recordar la gente, la víctima no fue una sino fueron 2. Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García, que era una procuradora que estaba por allí. Yo me he hecho muchas dudas de este asesinato. ETA centenares de veces ha matado a gente con su mujer al lado o hasta su hijo al lado. No dispara a la mujer o al hijo porque ¿para qué? Gastar balas. El atentado ya está producido. Con lo cual, vamos a sumar 1 y 1, 2. ¿Qué tuvo que hacer Ascensión García? Pues probablemente en un gesto de heroísmo o lo que fuera para que la mataran a ella. Yo creo que se lanzó contra el comando. Porque si no, no lo había matado. Si tú te empiezas a llorar, ay, mi marido, tal, te caes de rodillas ahí y tal, pues ya está. Objetivo cumplido. Yo me temo, aquí lo que pudo haber pasado María San Gil, que pegaron el tiro en la nuca a Jiménez Becerril,
No, sí, sí. a Gregorio Ordóñez, hablamos del caso de Gregorio Ordóñez, que María Sargent salió detrás de los asesinos, pero en este caso... Pero pues se dio cuenta a tiempo y frenó. Pues yo me temo que aquí lo que pasó fue un tiro diferente. Había dos en el comando, Miguel Azurmendi y José Luis Barrios. Uno mató a uno y otro mató a la otra. Entonces mi teoría es que el plan era matar al concejal, Alberto Jiménez Becerril, y otros dispararon, y cuando cayó, ella, en vez de quedarse ahí llorando, se lanzó contra él. Sí. Y entonces el otro dijo, ¡uy! Y disparó. Con lo cual dejaron huérfanos a los tres hijos del matrimonio, que eran niños de 4, 5, 6 años, que se quedaron sin padres. Les adoptó su tía, que por cierto ahora es eurodiputada. Me encantó que lo sea. Yo no sé muy bien si las víctimas deben politizarse, pero que el día que fue Otegi a hablar al Parlamento de Estrasburgo estuviera la hermana de Alberto Jiménez Becerril y Maite Pagazaurtundúa, es algo que tenían que estar. Digo, oiga, si va a venir a hablar a esta persona, por lo menos que estén... Lo que es una vergüenza es que la Eurocámara invitaron, a estos individuos. Eso es la auténtica vergüenza. Pero se le va a decir otra cosa más vergonzosa. Le he dicho los nombres, ¿no? Miguel Azurmendi y José Luis Barrios. José Luis Barrios fue candidato a la presidencia de Navarra por Euskal Herria, por Batasuna, en el 99, un año después. Es decir, el asesino del matrimonio fue candidato por Navarra. ¿Quién ha gobernado los últimos 4 años en Navarra? Ha estado en coalición EH Bildu. No, es que es importante evidentemente que evaluemos y que sepamos cómo ha evolucionado la sociedad, no precisamente para bien, claro. Evidentemente cómo se ha blanqueado a los asesinos. Claro, pero a mí lo que me ¿Cómo se ha normalizado? Lo que me llama la atención es que afortunadamente los tribunales lo impidieron. Que menos. O sea, lo que falta que encima el tío que acaba de vaciar el cargador sobre Ascensión García y sobre Alberto Jiménez Becerril se siente como diputado, ¿no? Bueno, pero... Cuando dicen los partidos que dicen, no, es que Batasuna es de Cireta, sería el tertuliano proveedor que usted. Bueno, lo han dicho los jueces. Dices, pero vamos a ver, pero que han puesto a un asesino como cabeza de lista por Navarra, ¿le parece? Ya solo por eso el partido tendría que haberse legalizado al día siguiente. O sea, ¿qué más prueba quiere usted? Bueno, para que no parece que me quede únicamente el Partido Popular, otro partido que también sufrió los atentados de ETA fue Unión del Pueblo Navarro, UPN. Recordemos que hasta hace muy poquito el PP no existía en Navarra porque entendía que le representaba el foralismo de UPN. El día que mataron a Jiménez Becerril y a Ascensión García, el portavoz, que no es un cargo menor, el portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, que se llama Tomás Caballero, hizo estas declaraciones. A ver si podemos oír a Tomás Caballero. No ha sido aceptado por una minoría que pretende imponernos por la violencia, por el chantaje y hasta por el asesinato sus criterios. Esta minoría no responde únicamente al nombre de ETA. ETA ejecuta oficialmente, pero todos sabemos que las siglas de Batasuna y de todo su entorno están plenamente identificadas con los objetivos de ETA y que nunca condenan sus actuaciones, sino que las justifican y a veces hasta las aplauden más o menos veladamente. Esto lo dijo Tomás Caballero el 30 de enero de 1998. El 6 de mayo de 1998 él era el siguiente. Tomás Caballero fue... Unos meses después fue asesinado. Por este tipo de declaraciones. Hay que decir que Herri Batasuna fue tan que le presentó una demanda a Tomás Caballero. O sea, como Tomás Caballero había dicho que Herri Batasuna le parecía que era el brazo político de ETA, Herri Batasuna le demanda. Y no dio tiempo ni que llegaran al juicio porque estaba muerto antes. ETA dijo, vaya, yo no se preocupe, yo resuelvo la demanda antes. ¿Para qué perder el tiempo demandándole si lo podemos matar directamente? Bueno, pues ese fue otras víctimas. En este periodo seguían matando a militares. Alfonso Parada Ulloa. Pero, por ejemplo, por volver a Chapote, me da rabia porque estos audios, como son antiguos, no se oyen muy bien. Pero José Luis Caso, el concejal que hemos hablado antes, el que en Rentería, cuando le matan, le tiene que reemplazar a alguien. Porque era el único concejal. Y digo, bueno, entonces buscan a ver a alguien quién. Y el siguiente de la lista no quería. Entonces fue pasando puestos de la lista hasta que encontraron a uno que sí aceptó, que fue don Manuel Zamarreño, que se aceptó reemplazar al asesinado José Luis Caso en el Ayuntamiento de Rentería. Le hizo un homenaje al Partido Popular por aceptar ese cargo, donde no se va a oír muy bien, pero él dice, los que aceptamos ese tipo de cosas no queremos ser héroes. A ver si se entiende a Zamarreño. No somos héroes, ni nada que se le parezca. Los cargos públicos del Partido Popular en la comunidad autónoma vasca somos personas normales, con nuestras ideas y planteamientos, que por las especiales circunstancias que se viven allí, nos hemos visto inmersos en una situación que no entendemos cómo el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Cartasuna puedan darles bofetadas políticas a las víctimas del terrorismo, negarse a formar una comisión parlamentaria que específicamente reconozca y considere las terribles consecuencias
que vienen sufriendo. Bueno, este segundo que hemos escuchado después es otra víctima de ETA después, Jiménez Abad, pero el primero era Manuel Zamarreño, que se llama... José Luis Caso es asesinado, va pasando la lista porque nadie quiere el cargo. Y el que acepta es Zamarreño acepta el cargo y es asesinado. Y es asesinado el 25 de junio del 98. Este era un acto poco antes de que le mataran, que el PP le hizo un homenaje por aceptar ser concejal del Ayuntamiento. ¿Un homenaje por aceptar? Él dice, no somos héroes ni queremos serlo, solo somos gente que queremos defender unas ideas y tal, y poco después muere, una vez más por chapote, que vuelve a poner la bomba. La imagen, por cierto, a mí me impactó, la imagen en portada, porque le destrozaron y la imagen de ver el cuerpo tendido de Zamarreño, que era un hombre joven, calvo, con barba y tal, prácticamente sin ropa, destrozado en las portadas de los periódicos, descuartizado. A mí me impactó mucho. Y hay un debate en periodismo que lo acepta las dos posturas. Hay quien te dice que esa imagen era indigna para la familia de verla ahí, y hay quien dice que es la imagen que sirve para denunciar. Las propias víctimas tienen opiniones diferentes. Yo he escuchado víctimas que han dicho, no, esas imágenes hay que verlas para que la gente vea la crueldad de ETA, y hay quien dice, no hay que verlas porque es muy duro para la familia. Entiendo las dos posturas. Ahí no voy a posicionarme porque entiendo los dos. Quienes dicen que eso es muy fuerte y quienes dicen que no. Tan solo una semana después del asesinato de Manuel Zamarreño, ETA ofrece lo que llama una tregua. Y en ese momento todo el mundo se pone a aplaudir. Es decir, Manuel Zamarreño, que era un pobre hombre, lo digo con todo el cariño de mi corazón, que estaba en la lista, no en un puesto resaltado, no, porque acepta, y luego ETA dice, bueno, ahora vamos a poner una tregua sobre la mesa. Con Otegi ya como portavoz, y todo el mundo, por fin, bien, qué grande es tal, y quitando un sector del Partido Popular, pero la clase política es una. Y yo creo que incluso el señor Aznar se creyó que podía ser el final de ETA, y también, bien, por fin, una tregua, vamos a ver qué dicen. Y es llamativo porque en ese momento, casualmente, hay unas elecciones autonómicas vascas. Se podía entender que tras lo que había pasado en el año 97, si en el 98 hay elecciones vascas, Herri Batasuna va a pegar un bajón, porque la sociedad vasca se había emocionado. No, sube. Es decir, después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, de todos estos pobres concejales que estaban llaneros solitarios por ahí perdidos por pueblos minúsculos, HB no baje ni pierde apoyo popular, sino que aumenta su apoyo popular. Porque esa era la jugada de la tregua. Porque de repente, como vino la tregua, están como la gente del Polasco, estos de chivatas, una tregua, ¡ay, bien, por fin, eso es lo que quería! Pues venga, vamos a votarle todos. Con lo cual, la jugada de tregua salió genial electoralmente en ese momento. Y en el 98, Euskadi Rock sube y esta es la fuerza en el País Vasco. Con lo cual es llamativo. La sociedad, volvemos a lo siempre, ¿no? Qué curiosa es la sociedad vasca, ¿no? Sí. Esta es la sociedad vasca que me da asco. Igual que hay otra a la que admiro, la mayoría de la sociedad vasca me produce un profundo asco y una profunda agrado. Sobre todo, es que eran de los vuestros. Los nombres que hemos dicho, Manuel Zamarreño, Irureta Goyena, José Luis Caso, digo, eran vuestros vecinos. Miguel Ángel Blanco Arredo, lo que decía usted de Ivo Muñoa, era tu compañero concejal. Era tu compañero del ayuntamiento del consistorio, ¿no? Bueno. La tregua no sirvió para nada. Aquí sobre el gobierno de Aznar hay dos lecturas. Es verdad que Aznar siempre dirá, yo no cedí en nada, en el sentido que yo solo fui a escuchar, tal. Es verdad que hubo una única reunión en Suiza, fue ahí Arriola, el famoso Arriola, y el marido de Celia Villalobos, de la progresista Celia Villalobos. Es cierto que tiene algunos, sí se cedió porque se reagrupó presos. Es verdad que ningún preso volvió al País Vasco. Lo que hizo es ponerse un poco más cerca, el que estaba en Canarias, que fuera a La Rioja, el que estaba no sé qué, que fuera a Cantabria. Que cada uno lo mida como quiera. Hay quien diría que eso fue una concesión. Eso es una concesión. Yo creo que Aznar en aquel momento lo quiso vender como una concesión a ETA para ver, pero no pasase tampoco para que en caso que se haya mal dije, oye, tampoco hice tanto, ¿no? Ese juego de equilibrios, ¿no? Bueno, aún así, seamos justos, la policía no podrá tener Irantxu Gallastegui, la novia de Chapotes detenida en plena tregua, y también un jefe de ETA llamado Cantauri, con lo cual por lo menos la policía afortunadamente solo está al margen de la política y sigue actuando como puede o como la dejan. Aunque algún caso como Faisán nos haga dudar, en teoría, incluso cuando negoció Zapatero, la justicia sigue actuando, los policías siguen actuando. Y la tregua se rompe en el año 2000 asesinando al teniente coronel Pedro Antonio Blanco, que es cuando un par de terroristas llamados Gorka Palacios y Luis Rubenach asesinan a este pobre teniente coronel, que es justo el primer asesinado después de la tregua. Estamos ya en el año 2000. Ya estamos situados en el año 2000. Es decir, ha habido unos meses de tregua, si no me equivoco. Ha sido desde el año... Ha habido un año entero en el que no ha matado a nadie, que es el año 99. El primer año en el que no ha habido muertos de ETA es el año 1999. Mucha gente pensó que la tregua era irreversible. Y no. Y la tregua fue además sin avisar ni nada. La tregua sirvió para algo, ya digo, para que en las autonómicas del 98 y las municipales del 99, Euskadi y Darro pegaron un subidón. De repente, ETA vuelve a matar en el año 2000 y a partir de aquí, ¿qué pasa? Nos quedan 5 minutos, ¿eh? Bueno, pues la última víctima que podemos recordar hoy es después de asesinar al teniente coronel Pedro Antonio Blanco, asesinan a uno de los dirigentes del PSOE,
que eran más firmes contra ETA, que se llamaba Fernando Buesa, que por cierto era uno de los que más se había... Bueno, por cierto, es que no lo he dicho, en esas elecciones en el 99 en las que ha subido Euskal Herria en el Parlamento Vasco, como cabeza de lista por Guipúzcoa está Otegi, pero como cabeza de lista por Vizcaya está Josu Ternera, que se me había olvidado decirlo. Es decir, Josu Ternera iba, claro, que luego fue diputado, efectivamente. En esas, entra en el 98 entra como diputado en el Parlamento Vasco. ¿Y por qué me he acordado ahora esto? Porque Buesa, una de sus últimas intervenciones, fue hablando de esto en el Parlamento Vasco. ¡Qué alegría! No, Buesa, el de Fernando Buesa. No entendemos cómo el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Alkartasuna puedan darles bofetadas políticas a las víctimas del terrorismo, negarse a formar una comisión parlamentaria que específicamente reconozca y considere las terribles consecuencias que vienen sufriendo y les haga justicia, y en cambio estén con toda urgencia, y perdóneseme la expresión coloquial, perdiendo el culo para sentar a Josu Ternera en la Comisión de Derechos Humanos. Esa era la voz de Fernando Buesa, en el que... Porque es que encima, aparte de ponerle diputado, por cierto, se sentó en el mismo escaño que Gregorio Ordóñez, Josu Ternera. Josu Ternera se sienta en el mismo escaño que había ocupado... y además se le pone en la Comisión de Derechos Humanos. Se lo con el apoyo del PNV y Euskal Alkartasuna, que son los que votan a favor de que Josu Ternera, el ex jefe de ETA, por cierto... Vamos a suponer que, aunque no tuviera responsabilidad directa, miembro de la cúpula de ETA cuando se produjo la matanza de Hipercor o la matanza de Casa Cuartel de Zaragoza. Ahora, encima, según Soles Gamboa, pudo tener mando directo. Pero aunque no lo hubiera tenido, el que ha sido miembro de la cúpula de ETA cuando se producían las matanzas de Casa Cuartel de Zaragoza y en las matanzas, le ponen en las listas de Euskal Herria, sube en votos. Y encima el PNV y Euskal Alkartasuna le ponen en la presidencia de Consejo de Derechos Humanos. El diputado vasco del PSOE que lo denuncia, Fernando Buesa, asesinado inmediatamente después de hacer esa denuncia pública que acabamos de escuchar. Según hace esta denuncia de Fernando Buesa, es asesinado, y ahora de Fernando Buesa lo único que queda es el nombre de un estadio donde se juega el baloncesto, de un polideportivo, para que nos hagamos una idea. También murió después de su escolta, que se llamaba Jorge Díaz Elorza, y que tenía 26 años cuando fue asesinado Buesa. Si no me equivoco, concejales socialistas han sido 13 asesinatos. Gente con carné del PSOE en total han sido 14. Eso, no concejales, sino asesinados de 14. Si estos levantaran alguno de ellos... y no me refiero, por ejemplo, al que fue ministro de Sanidad, que además simpatizaba bastante con el... Antes hemos oído unas frases de Uyuch, del que hablaremos ya en el próximo programa, pero fíjate, ETA ahí curiosamente no ha hecho distinciones. O sea, ha asesinado a gente del PSOE vasco que era totalmente vehemente contra el terrorismo, incluso contra el nacionalismo. Fernando Buesa se oponía a cualquier pacto. Mira que le había sido vicendacari en la etapa en la que el PNV y el PSOE eran socios, pero en ese momento, cuando me matan, ya está en el lado de decir, mira, el PNV para mí está siendo cómplice, yo no quiero tener nada que ver con ellos, y creo que el PSOE vasco debe estar con los constitucionalistas, y le asesina a ETA. Era un clarísimo enemigo de ellos, como Gregorio Ordóñez, pero también luego ha asesinado a gente como Juan María Jáuregui, no confundir con Ramón Jáuregui, que estaba totalmente en el lado de que usted dice, es de los que decían, no, que simpatizaba con el nacionalismo. Hay que PSOE y nacionalismo tienen que entenderse contra la derecha, y el mayor característico de esta línea política era Ernest Lluch. Ernest Lluch siempre defendió que, según él, tenían que unirse socialismo y nacionalismo frente a la derecha. Pero es que ETA le da igual. Yo me cargo a todos. Le digo que ahí ETA ni siquiera tiene la inteligencia. No, ¿tiene carne del PSOE? Pues me lo cargo. Y es una cosa curiosa, que ETA no le ha importado cargarse a corrientes más cercanas al nacionalismo tal cuando está en guerra con gente. ¿Es partido del rival? Pues enemigo, muerte. No sé si tenemos algún... Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, pero si quieres por decir un último nombre de ese verano terrible del 2000, con el que podemos hablar la semana que viene, es la primera vez que asesinan directamente, aunque lo habían intentado antes con Uranga, a un periodista. A Portel lo habían matado durante los años de Suárez, pero la primera vez que en los años 90-2000, en la etapa contemporánea, asesinan a un periodista es en el año 2000, que es el periodista de Madrid, José Luis López de la Calle. Asesinado el 7 de mayo del año 2000. Era columnista del Mundo. Miembro había sido del Partido Comunista, con lo cual encajaba muy bien la imagen de lo que quería Pedro J, de mira, un vasco comunista, pero totalmente hostil ante ETA. La imagen del paraguas tirado en el suelo lo recordarán muchos, matado por un etarra, Guridi Lasa, con tiros a quemarropa. Y lo curioso del asesinato de López de la Calle, aparte de haber siempre el Partido Comunista, es que encima ahora ya sabemos que el alcalde de Andoain estaba implicado en el tema, con lo cual digo, toca las narices. O sea que el alcalde de la localidad donde vivía también estaba implicado en el asesinato de la Calle. Sí, que era de Ribatasuna, de Euskal Herria, de la marca. De la otra o sea, que está condenado por pertenencia a banda armada. O sea, a lo mejor no es lo que ha contado Pedro J. Ahora ya sabemos por qué no quiso
que quería hacer, digamos, capilla ardiente y tal, si el alcalde era etarra. Entonces Claro. dices, ¿cómo iba a condenar públicamente? El tío que se cargó, por cierto, a López de la Calle, de Guridi Lasa, fue el mismo que intentó asesinar también a Recalde, a uno del PSOE, que salvó la vida de milagro porque giró la cabeza y le destrozó la boca, pero como salió la bala, por otro lado, pero que era un matón este tipo, era un tipo que le pagaba a ETA, encima estaba a sueldo, era un matón a sueldo. Pues si te parece, JF, lo dejamos aquí, volvemos la próxima semana y yo creo que la próxima semana rematamos ya estas 7 horas dedicadas a la historia de una infamia, las más de 1.200 víctimas de ETA. Pues ahí seguiremos. Ahí seguimos. Muchísimas gracias a ustedes por su fidelidad y volvemos aquí a Radio Ya a 40 años la próxima semana.